La corona del dios caído. El nido del grifo. Por J. G. Villaverde. Capítulo 1. Las piezas del mago. Segunda parte. Pieles de lobo. La nieve le llegaba a la altura de las rodillas. Aquella tormenta helada empezó a azotar con tanta fuerza que el joven apenas podía discernir bien lo que tenía enfrente, solo podía ver una sombra negra que se iba volviendo cada vez más grande al acercarse a él. La sombra fue tomando forma a cada paso, una forma conocida para Belkan. Un gran lobo huargo se asomó entre la tormenta y al estar lo suficientemente cerca, se percató que su mirada se posaba sobre él. El lobo logró acercarse tanto, que pudo ver su reflejo en la mirada helada de los ojos de aquel animal. Tú, serás mi cobijo en la noche, mi armadura en la batalla, mi investidura en la gloria, mi piel en la derrota. El joven trató de recordar todas las palabras que se suponía tenía que decir antes de atacar a la bestia. Por hoy y por siempre el invierno estará a mi lado. Sujetó la espada de una mano de acero forjado, la cual tenía una defensa de 2 cabezas de lobos aullantes que se alzaban dándole paso a la hoja. Hijo mío. Le escuchó susurrar Belkan, cuando cerró su puño para blandir su espada contra aquella bestia. Al ver cerrar sus fauces frente a él, sus ojos se abrieron para traerlo de nuevo a su habitación. Frente a él yacía su armadura, colocada firmemente en su soporte. Otra vez el mismo sueño. Se dijo al colocarse a un costado de la cama para verla mejor. Ya no era el fiero lobo que mató ese día por su piel, pero aún se veía intimidante, ahí donde se encontraba. Ya los peleteros de su padre habían tratado buena parte del cuero del animal con el fin de volverla más una armadura que una de piel cualquiera. Incluso, había llamado a varios herreros, quienes la revistieron con finos metales para su desempeño en combate. Belkan, un poco más despierto, se levantó de su cama para ver más de cerca el yelmo con forma de lobo. Los peleteros y herreros lo habían trabajado bien. Hicieron su base de acero y cuero endurecido para que mantuviera la forma que alguna vez tuvo en vida y para que pudiera servir como cualquier yelmo de combate. Incluso, un joyero había traído 2 grandes zafiros para que fuesen colocados ahí donde deberían estar los ojos del animal. Joven Belkan. Su padre quiere que baje a comer. Escuchó, luego de unos golpes contra la puerta, era la vieja señora Olga. Dame un momento. Belkan abrió la pequeña ventana de su dormitorio dejando que el aire gélido de la mañana lo arropara. Dile que voy en camino. Belkan comenzó a vestirse mientras contemplaba la armadura. Los guerreros en Argania habían nacido de las bestias y por lo tanto se vestirían como ellas, hasta que llegara el día en que su Dios se apiadara de ellos y los volviera de nuevo a su forma primigenia, o al menos eso se pensaba antes, cuando los guerreros portaban sus pieles en todo momento. Hoy en día ya solo eran usadas en raras ocasiones, como en festejos o cuando el rey viajaba para nombramiento de un nuevo señor. También se había sabido de varios reyes que habían ido a la guerra sin su armadura de pieles y de otros que habían pasado su vida sin tocarla siquiera. La guerra la terminó ganando él. Mago de la luz, dijo al terminar de vestirse con sus acostumbradas prendas. De gruesa lana y cuero tratado. Madrugamos hoy, pequeño lobo. Saludó su hermana Faolda, al abrir la puerta de pesado roble de un solo golpe y tratar de revolver su pelo para molestarlo. Faolda era su hermana mayor, aunque cualquiera que los viera no podía notarlo ya que ella, a diferencia de él, era alta y con un cuerpo bien torneado, no como Belkan que comparado con sus hermanas era el más menudo. El cabello de su hermana era de un castaño cobrizo muy vivo, toda la gente hacía mención de que era el cabello más parecido al de su madre. En cambio, el de Belkan era de color negro como el manto de la noche, más parecido al de su padre. También te mandó a llamar nuestro padre. Belkan continuó caminando detrás de su hermana. Está viejo, Belkan, mientras más edad tienen, se van volviendo más fastidiosos. Soltó una pequeña risa al verlo. Tú serás igual cuando crezcas. Su hermana se mantuvo en paso por delante de él, pero cuando Belkan giró al pasillo para dirigirse al gran comedor del castillo solo pudo escuchar las risas de su hermana que había cambiado la ruta al dirigirse por el pasillo que llevaba al pequeño bosque de lobos dentro de la ciudadela. Los lobos no comen en salones.
Se repitió casi al escuchar las mismas palabras de la boca de su padre. «Los lobos comemos aquí», exclamó su hermana al abrir la puerta que los llevaba al bosque de lobos, un pequeño anexo de espeso bosque que lograba colarse de las grandes montañas de fauces oscuras hacia dentro del Castillo Negro. A Belkan le gustaba mucho ese lugar. Siempre la vieja Olga le contaba que ese era el lugar favorito de su madre. Él no recordaba nada de ella, no tenía cómo hacerlo ya que su madre había muerto a los pocos días de haberlo tenido. Lo más cercano a una madre que había conocido era a su hermana Faolda. Al llegar a la mesa que su padre había acomodado en la entrada del bosque pudo ver a la familia reunida. Junto a él se encontraba su cuñado Vladimir y su hermana Asena sirviendo la gran mesa de madera que su padre había logrado colar al bosque. En su compañía también se encontraba su hermana Serme y su marido Cedrid, quien era un hombre esbelto de rasgos fileños, lo cual contrastaban bastantes con los rasgos de su hermana Serme, quien era de un cuerpo más regordete y un cabello castaño más claro que el de él. Cedrid era de los últimos descendientes del linaje de los siervos arganeos. «Cada vez llegan más de mis hijos», anunció el rey Vanagrandra al ver que Faolda y él se acercaron a la mesa. Faolda saludó con un beso a su consorte Vladimir, mientras éste le pasaba un gran plato de madera repleto de carne de jabalí. «Si sigues comiendo jabalí, acabarás muerto en pocos años», le dijo Faolda mientras tomaba asiento. Belkan prefería estar más apartado. De todas maneras, cuando llegaran sus hermanas Yeri y Freki estarían peleando por estar más cerca de su padre. «He conocido a muchos buenos reyes muertos por un jabalí». Dio unas palmadas a la espalda de Cedrid, quien se encontraba junto a él cortando el animal. «Ya he hecho una buena lista de reyes con ese heroico final», respondió el joven Cedrid lo más educadamente que pudo. El joven Cedrid siempre tenía una palabra amable para los disparates de su padre, siempre tan servicial, pensó el joven Belkan. Su padre siempre atribuía eso a las pieles del joven, ya que Cedrid venía de las pieles del ciervo y los antiguos druidas habían otorgado la palabra servir gracias a ellos. Belkan siempre se preguntaba si el usurpador, Cereberto Corona Cuerno, pensaría en sus pieles y el nombre que le habían otorgado los druidas. «Buenos reyes, heroicos finales», se mofó su hermana Faolda. «Pero tú no morirás por el colmillo de uno, sino por la grasa de muchos», refutó Faolda. «Si hubiera sabido eso, habría tomado nota de todos los jabalí que me he comido». Su padre cortó otro buen trozo para llevárselo a la boca. La verdad era que su padre era un hombre poco dado a frenar cualquier actividad que sea de su agrado y mucho menos cazar jabalís para luego comerlos. «Basta, Faolda», aconsejó su pareja, Vladimir, al sentarse en la diestra de su padre. «Si no lo han matado todos los jabalí que se ha comido, no creo que éste haga la diferencia». Le palmeó la gran espalda a su padre. «Después de todo ya no te quedan tus pieles de lobo». Vladimir soltó una carcajada que fue seguida de cerca por la de su padre. Vladimir era como su hermano y a menudo creía que su padre también lo veía así. Lástima que nació bajo las pieles de los osos de Vie. Tendrán que buscar las pieles de un buen oso si quieren vestirme de nuevo con esas prendas. Su padre se palmeó la enorme panza cubierta de gruesa lana de color negro. «Otra cena a la luz de la luna», comentó su hermana Skadi al llegar a la mesa, sacudiendo los cabellos de Belkan. Este le dedicó una mirada iracunda. «Como buenos lobos», respondió su padre al picar un pedazo para su hermana Skadi. Belkan aprovechó para acercarse a tomar la porción que su padre había cortado para él. «Mi hermano Belkan». Yeri se sentó a su lado. «Voy a hacer una expedición al norte de las montañas», dijo al pasarle una jarra de cerveza de miel. «Al desierto helado», aclaró su hermana en tono escalofriante. «¿Y qué buscarás tan al norte?», se preguntó Belkan en voz alta. «Su muerte», aseguró su hermana Serme, quien escuchaba atenta su conversación. «La espada de Fauces del invierno, en la montaña solitaria», ignoró su hermana y se llevó un pedazo de jabalí a la boca. «¿Fauces del invierno?», se preguntó el joven Belkan. «Sí, hermano. ¿Sabías que cuentan las leyendas que la montaña no es una montaña, sino una prisión para 1000 demonios que se le revelaron a la reina del invierno? A Yeri le gustaba contar historias que de niños la vieja Olga usaba para hacerlos dormir. Lo que vas a encontrar es que te quiten los dedos de los pies y de las manos».
por el frío, comentó su hermana Freki al tratar de llegar a la mesa con 3 jarras de cervezas que se iban desbordando. Vamos, si convenzo a mi hermano tal vez padre me dé una buena escuadrilla, con unas buenas provisiones para el viaje, dijo su hermana al tomar asiento junto a ellos. ¿Y qué opinan? Que morirás antes de llegar al desierto helado. Se bufó su hermana Freki. Las 2 hermanas compartieron el vientre de su madre antes de que él naciera, son muy unidas y parecidas a la vez. Las 2 tenían una cabellera castaña oscura con la cara redonda, blanca como la luna y los ojos verdosos. La única manera que Belkan podía diferenciarlas era porque Jerry en una pelea con su hermana había decidido mantener el pelo más corto que Freki. Yo te puedo acompañar. A Belkan le había gustado la idea de su hermana. La vieja Olga los había llenado de historias acerca de la montaña solitaria, una enorme prisión de hielo creada por una reina del invierno que confinó a demonios y guerreros por igual al rebelarse ante ella. Decía la vieja Olga que en esa batalla se había perdido más de la mitad de las espadas mágicas. Tú no puedes acompañarla, sermoneó su hermana mayor desde su asiento. Vamos, Faolda, nuestro hermanito se quiere hacer con una espada mágica. No, exclamó su hermana. Si tú quieres morir en el hielo no te lleves a Belkan contigo. Su hermana parecía algo incómoda con la conversación. Deja que Belkan deje la madriguera, balbuceó Freki en tono burlón. Espadas mágicas, interrumpió su padre al escuchar que el tono de la conversación se tornaba más serio. Las guerras se ganan con un buen acero, no con encantamientos de espadas de madera. Opino diferente, reprochó su hermana Jerry terminando de devorar un pedazo de jabalí. Colmillo oscuro y diente de luna son espadas que se consideran mágicas, espetó su hermana al terminar de tragar. Y lo más mágico que les he visto hacer es decapitar a 3 infelices de un tajo. Su padre soltó una carcajada que asustaron a Acena y a Serme. Pensé que desollaban a un animal. Se burló Skadi al ver la cara de susto de sus hermanas. Skadi en edad estaba por encima de las gemelas, aunque compartía más rasgos con él. Un animal horrendo, refutó su hermana Serme. Hablábamos de que tan mágica debe ser una espada para justificar su búsqueda. Trató de incorporar a sus hermanas al tema. Otra vez planeando una excursión al desierto helado. Acena llevó un buen pedazo de jabalí al lado de la mesa donde se encontraba Vladimir. ¿Tú qué opinas de eso?, le preguntó. Concuerdo con tu padre, ese tajo que decapitó a 3 a la vez, no fue gracia de la espada, fue más de su brazo. Así es, la magia está aquí, dijo el rey Vanagrandra al sujetar su antebrazo con fuerza haciendo alarde de sus músculos. Belkan escuchaba la conversación atento. A mí me gustaría tener una espada mágica, dijo Belkan sin esperar que alguien le contestara. ¿Y qué harías tú con una espada mágica?, le preguntó Faolda, que no había tocado el jabalí que su padre le había servido, solo jugueteaba con el cuchillo alrededor de este. ¿Verdad, Belkan? ¿Qué harías?, le preguntó Skadi para fastidiarle, sabía que estaba en problemas por el tono de Faolda. Sí, Belkan, dinos, replicó Serme para seguir con el juego. Pelearía con una bestia, pelea digna de una canción. Trató de explicar el joven Belkan en un intento inocente de hacer que sus palabras no se escucharan del todo absurdas. Una canción, afirmó su hermana con gesto tosco. ¿Crees que mi madre me encargó tu crianza para que murieras por una canción? Tranquila, Faolda, interrumpió Vladimir. Después de todo, para eso es que vive un guerrero. ¿Y de qué trataría esa canción? Faolda no quiso dar por terminado el tema. Dime, ¿cómo serían las primeras estrofas? ¿Quién cantara tus hazañas en el lugar más recóndito del mundo? Yo he estado pensando que tendríamos que llevar a más gente por sí. Morimos, no lo hagamos todos, comentó Jerry en un tono minucioso al oír los comentarios de su hermana. No creo que mi madre murió para que me mantuvieras encadenado en este castillo. Trató de cortar la conversación Belkan al pararse de la mesa. ¿A dónde vas?, interrumpió su hermana Faolda. Tranquila, estaré a salvo dentro de tu castillo, gruñó Belkan adentrándose más al bosque de los lobos. Pudo escuchar a Faolda levantándose de la mesa para buscarlo, pero fue el paso cargado y tosco de Vladimir el que lo seguía.
Espera, Belkan. Llamó él, que era como su hermano. Espera. Repitió mientras escuchaba cómo Vladimir apresuraba el paso tras él. Belkan siguió caminando haciendo caso omiso de Vladimir, o por lo menos así fue hasta que se tropezó con el monumento a la diosa Acalia. Una loba huargo, hecha del más blanco granito que se confundía con la delgada capa de nieve que la cubría, con 2 enormes rubí por ojos y un niño hecho del mismo material guindado de uno de sus pezones. La estatua representaba que la familia Volkov venía de los lobos. Es un bello monumento, comentó Vladimir, al alcanzarlo. De niño nunca creí en nada de lo que nos contaba la vieja Olga, pensaba que eran cuentos que inventaban los hombres para hacerse sentir más salvaje. Osos, alces, ciervos y elefantes lanudos, el hombre siempre busca la manera de ser especial y que su familia lo sea aún más. Pero cuando naciste, Vladimir dejó salir un suspiro. Tu madre no aguantó el parto, todos los druidas del castillo no sabían cómo decirle a tu padre que ella moriría pronto. Vladimir colocó la mano en su hombro sujetándolo fuerte. Cuando naciste eras un niño muy grande, o por lo menos eso fue lo que dijeron los viejos druidas. Tu madre llamó a Faolda para pedirle que cuidara de ti, fue lo último que le escuché decir, no sé si Faolda volvió a hablar con ella. Faolda, susurró Belkan. Vladimir se acercó más al monumento de la diosa del invierno. Vi que la vieja Olga, quien por cierto seguía igual de vieja que ahora, Vladimir dejó escapar una sonrisa. Pero tenía una preocupación enorme en sus manos. Al morir tu madre no había mujer en todo el castillo que te alimentara. Olga vino a mí preocupada, había tratado con todo, buscando una nodriza para ti, incluso trató de darte leche de cabra, pero tú te rehusabas. Recuerdo que hasta Faolda trató de darte pecho en un intento desesperado. A Vladimir se le dibujó una sonrisa al decirlo. Pero no fue hasta que el rey me pidió que te llevara al bosque de los lobos, todos nos preocupamos, que los dioses se encarguen, le escuché decir a tu padre al adentrarse contigo en brazos, Faolda lloraba, Acena y Ser me miraban incrédulas, Yeri, Freki y Skadi eran muy pequeñas para entenderlo pero yo sí sabía lo que iba a pasar y era el único que podía evitarlo. Tomé un hacha de leña y me adentré al bosque a confrontarlo, no podía ver a Faolda llorar. Lo que vi ese día me dejó atónito, tanto a mí como a tu padre. Justamente aquí, una loba huargo, la loba de tu madre se encontraba echada en el pasto dándole de mamar a sus crías que habían nacido pocos días atrás, cuando me acerqué a ver detenidamente, tú estabas guindado del pezón de la loba, comiendo como si del pecho de tu madre se tratara. Sí, recuerdo que Yeri y Freki de niño me fastidiaban con eso. Decían que en realidad no éramos hermanos, que mi padre me había recogido de este bosque. Contestó Belkan que ya había escuchado la historia, aunque nunca de la boca de Vladimir. Creo que ese día todos aprendimos que detrás de toda mentira siempre hay algo de verdad. Respondió su hermano al tomarlo de nuevo por el hombro. Ese día tu padre y yo aprendimos que hay algo más en las pieles de los lobos de la familia Volkov, en el hecho de parecer diferentes, tanto así que tu padre no se disgustó cuando Faolda años después quiso aprender las artes druídicas, siguiendo ahora con su ejemplo Skadi. Entonces, ¿no podré ir con Yeri en la búsqueda de una espada mágica?, preguntó Belkan inocentemente, después de haberse calado tan largo sermón. No, respondió su hermano a secas. Eso es una locura que ni a Yeri le durará mucho tiempo, pero en cualquier otra ocasión de más valor tendrás mi venia. Con eso Vladimir volvió al banquete de los lobos en la puerta del bosque. El primer hombre nacido de una loba fue el rey Bael, pensó el joven al dirigir su mirada de nuevo al monumento de la diosa, después de que Vladimir se perdiera en el bosque. A él esperaron bastantes hazañas. Se dijo al recordar los cuentos de la vieja Olga. Puede que yo encuentre la gloria que él tuvo en vida, algún día se contaran canciones con mi nombre.